¿Y si te dijera que ese momento de tu vida que más quisiste olvidar fue el que Dios más usó para escribir tu propósito? Hay cosas que nos duelen tanto que quisiéramos borrarlas de nuestra historia. Fracasos, traiciones, pérdidas, silencios de Dios, momentos en los que todo parecía romperse sin razón alguna y sin aviso. Pero hay algo que nadie te ha dicho. Dios no desperdicia ni una lágrima, ni una noche sin dormir, ni una oración no respondida. ¿Alguna vez te sentiste abandonado por el cielo? ¿Pensaste que Dios se había olvidado de ti? Entonces, este mensaje es para ti, porque ¿y si te dijera que nada fue en vano? Que Dios ya había planeado todo, hasta ese detalle que no entiendes, para guiarte hacia un destino más grande del que soñaste jamás. ¿Y si te revelara que en medio de todo lo que dolió, lo que falló y lo que parecía perdido, se escondía una pieza perfecta del propósito eterno de Dios para tu vida? Hoy no vengo a darte palabras bonitas. Vengo a mostrarte una verdad divina que puede romper las cadenas de confusión que llevas hace años. Hay un secreto escondido en la palabra, una revelación poderosa que pocos conocen. Dios tiene un propósito para todo, incluso para lo que más duele. En los próximos minutos vamos a caminar juntos por 14 verdades bíblicas que no solo te abrirán los ojos, te van a mostrar cómo todo lo que viviste tiene una razón celestial. Nada fue en vano, nada fue casualidad. Todo fue parte de un plan, incluso lo que parecía caos. Pero antes de continuar, te invito a hacer algo poderoso. Comenta ahora mismo la frase "paz en Cristo" como señal de que estás listo para recibir esta revelación. Es tu forma de declarar al cielo: estoy aquí, Señor, háblame. Y no olvides dar me gusta a este video. ¿Sabes por qué? Porque al hacerlo, YouTube lo compartirá con otras personas que hoy están gritando en silencio por una señal de Dios. Sí, tú puedes ser la respuesta a la oración de alguien más. Miles de personas están usando este canal como su lugar de alimento espiritual porque no tienen una iglesia cerca. Por eso te digo, suscribirte a este canal no es solo seguir contenido, es formar parte de una familia de fe. Y no es casualidad que estés aquí. El Espíritu Santo te trajo, porque esta palabra tiene tu nombre. La penúltima enseñanza del estudio de hoy podría contener la clave para desbloquear algo que has estado esperando por años. Quédate hasta el final. Escucha con el alma, porque algo está por revelarse. Ahora sí, prepárate para descubrir cómo Dios te enseña que todo tiene un propósito. El foso de los leones, cuando el propósito pasa por el peligro. Daniel 6, 16, 23. Imagina estar en el lugar de Daniel. Hiciste lo correcto, no te vendiste, no negaste tu fe, no caíste en la trampa del sistema, y sin embargo, terminaste condenado, traicionado por compañeros envidiosos, sellado con una sentencia mortal y encerrado en un foso de leones hambrientos. ¿Dónde está Dios cuando todo parece injusto? ¿Cómo es posible que seguir a Dios te lleve a una cueva de muerte y no a un palacio de bendición? Aquí es donde comienza a revelarse una de las verdades más poderosas del propósito de Dios. Él no evita siempre el peligro, pero sí usa el peligro para revelar su poder. A veces, los caminos que Dios permite en tu vida no tienen sentido humano. Puedes sentir que estás siendo castigado, olvidado o incluso abandonado. Pero lo que estás viviendo, aunque parezca un castigo, es un escenario preparado por Dios para mostrarle a todos que Él está contigo. ¿Quién habría oído hablar de Daniel si no hubiera existido el foso de los leones? El foso fue el púlpito. El peligro fue la plataforma. El silencio de Dios fue el preludio de una manifestación sobrenatural. Y así es contigo también. Tal vez hoy estás en tu propio foso. Puede que se trate de un problema familiar, una enfermedad
una injusticia, una pérdida emocional o financiera, y te preguntas, Señor, si estoy haciendo lo correcto, ¿por qué me siento tan derrotado? Pero hoy Dios te recuerda, no estás en el foso para morir. Estás ahí para que el mundo vea cómo actúa el Dios que salva. El mismo Dios que cerró la boca de los leones sigue teniendo poder para cerrar puertas de destrucción que el enemigo ha querido usar contra ti. Lo más increíble de esta historia es lo que sucede después. El rey Darío, testigo de todo, termina reconociendo públicamente al Dios de Daniel. El resultado de esa prueba no fue solo la liberación personal de Daniel, fue un testimonio público de la fidelidad de Dios. Tu proceso no es solo tuyo, tu historia será usada para que otros crean. Tu dolor será usado para que otros conozcan a Dios. Y cuando Dios te saque del foso, nadie podrá negar que fue su mano. Así que no llores más por haber caído ahí. Agradece, porque ese lugar oscuro es parte del propósito que Dios diseñó para manifestar su gloria a través de ti. La próxima vez que sientas que estás rodeado de leones, recuerda que el que está contigo es el león de Judá. El sufrimiento de José, la cárcel que conducía al trono. Génesis 37, 18, 28. Génesis 39, 41. José tenía sueños, visiones celestiales, revelaciones que le mostraban que un día estaría en lo alto, que sus hermanos se inclinarían ante él, que Dios haría algo grande con su vida. Y aún así, lo primero que encontró fue la traición. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Fue acusado falsamente, lanzado a una cárcel injusta, olvidado por aquellos a quienes ayudó. Todo en su vida parecía ir en dirección contraria a lo que Dios había prometido. ¿Te suena familiar? Dios te habló, te mostró un propósito, te dio un sueño, pero desde entonces todo parece romperse. Las personas en quienes confiabas te fallaron, te calumniaron, fuiste herido, olvidado, humillado, y comenzaste a preguntarte si acaso lo soñaste o si realmente Dios habló, y si el proceso doloroso no fuera una desviación, sino la única ruta hacia el propósito. La historia de José nos enseña que Dios no trabaja como nosotros. A veces el camino al trono pasa primero por la cisterna, luego por la esclavitud, después por la prisión. Solo entonces llega la promesa. ¿Y por qué? Porque hay dimensiones del propósito que solo se alcanzan cuando nuestro corazón ha sido procesado por el fuego de la prueba. Dios no solo quería colocar a José en el palacio. Dios quería formar en José el carácter de un hombre que pudiera sostener el poder sin corromperse. Dios está más interesado en lo que tú eres que en lo que tú tienes. Antes de darte influencia, te forma. Antes de ponerte en alto, te entrena en lo secreto. Y muchas veces ese entrenamiento es duro, incomprensible y hasta injusto. Pero escucha esto. Todo lo que le pasó a José lo empujó un paso más cerca de la promesa. Cada rechazo, cada injusticia, cada prisión lo acercó más al lugar donde Dios lo quería. Nada fue en vano, ni el pozo, ni la cárcel, ni el olvido del copero. Todo era propósito, todo era parte del plan. Y cuando por fin llegó al trono, José pudo mirar hacia atrás y decir, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50, 20. ¿Y tú? ¿Qué parte de tu historia has estado odiando, cuando en realidad es parte del camino que te está llevando al cumplimiento de tu llamado? Hoy te digo, no maldigas el proceso que te está formando, porque Dios usa la cárcel para llevarte al trono. Lo que hoy duele, un día será testimonio. Lo que hoy no entiendes, un día será enseñanza para otros. Lo que hoy parece pérdida, un día será la plataforma desde donde Dios te levantará. No reniegues del camino si Dios va contigo en él. Moisés, en el desierto, cuando el silencio de Dios prepara tu voz. Texto base, Éxodo 2, 11, 15.
Éxodo 3, 1, 12. ¿Alguna vez sentiste que habías perdido tu oportunidad? ¿Que cometiste errores, que fallaste, que no eras suficiente y que Dios se olvidó de ti? Moisés sabía lo que era sentirse llamado y aún así fallar. Él había sentido en su corazón que debía liberar a su pueblo. Él sabía que había un fuego en su interior, pero su impulso fue mal dirigido, cometió un error grave y huyó. Y ahí empezó el desierto, 40 años de silencio, 40 años sin palabra, sin milagros, sin señales, 40 años, pastoreando ovejas en tierra ajena, con la culpa pesando sobre su espalda. ¿Te ha pasado? ¿Sentirte completamente lejos de donde pensabas que estarías hoy? ¿Mirarte al espejo y no reconocer al soñador que solías ser? Pero escúchame bien. El silencio de Dios nunca significa ausencia. Cuando parece que no está hablando, es porque está formando. Y mientras Moisés creía que estaba olvidado, Dios lo estaba entrenando. No para hacer historia en Egipto, sino para liberar a toda una nación. Ese desierto no fue el fin, fue el inicio, fue el fuego purificador que apagó su orgullo, que lo vació de sí mismo, que lo hizo humilde y capaz de escuchar. Fue el terreno donde Dios mató al impulsivo y resucitó al profeta. Y así como con Moisés, Dios también está usando tu desierto para darte una voz. ¿Tú crees que se acabó? ¿Que ya no hay propósito porque fallaste, o porque te alejaste, o porque perdiste demasiado? Dios te dice hoy, no te descalifiques cuando yo todavía no he terminado contigo. Moisés pensaba que era demasiado tarde, pero fue precisamente en el desierto y no en el palacio, donde Dios le habló a través de la zarza ardiente. Porque a veces es necesario perderlo todo para poder escuchar a Dios con claridad. Y cuando Dios te habla en el desierto, lo que viene después cambia la historia. Hoy tú puedes sentirte vacío, derrotado, lleno de errores pasados, pero ese fuego que arde en lo profundo, esa pequeña chispa que no se apaga, aunque estés cansado, es la señal de que Dios aún no ha terminado contigo. Hay una voz dentro de ti que será usada para liberar a otros. Hay un llamado que aún vive. El propósito no murió por tu error. Dios está esperando el momento exacto para encender la zarza frente a ti. Y cuando eso ocurra, tu historia cambiará para siempre. Así que no pierdas la esperanza. Si estás en el desierto, Dios te está preparando. Y si te está preparando es porque pronto vas a ser usado. Esther en el palacio. Cuando Dios te posiciona en silencio, texto base. Esther 4, 13, 16. Hay momentos en la vida en que Dios te lleva a lugares inesperados. No porque lo buscaste, no porque lo pediste. Simplemente, un día te das cuenta de que estás en una posición, en una relación, en una circunstancia que parece demasiado grande para ti. Así estaba Esther, una joven huérfana, criada por su primo, sin apellido importante ni títulos, pero de pronto convertida en reina de un imperio. ¿Coincidencia? ¿Suerte? No. Propósito. Lo más intrigante del libro de Esther es que el nombre de Dios no aparece ni una sola vez en todo el texto, y sin embargo, Él está en cada línea, en cada decisión, en cada giro, en cada persona que entra o sale de escena, porque hay temporadas en tu vida donde Dios no se presenta con truenos, ni fuego, ni ángeles. Pero eso no significa que no esté actuando. A veces Dios trabaja en silencio, pero con precisión divina. Te sientes en un lugar que no entiendes, como si estuvieras fuera de lugar, sin saber por qué estás ahí ni para qué. Hoy, te digo algo profético. No estás ahí por casualidad. Así como Esther fue colocada en el palacio para un tiempo como este, tú también has sido posicionado estratégicamente. Dios te ha llevado hasta ahí, aunque no entiendas cómo, para proteger a otros, para hablar en el momento justo, para ser instrumento de salvación. Mardoqueo lo entendió.
Le dijo, si callas ahora, alivio y liberación vendrán de otra parte, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ese versículo es para ti también. ¿Quién sabe si esta situación, este empleo, esta crisis, este cambio, no es parte del propósito de Dios para hacer algo eterno a través de ti? Dios puede estar usándote aunque tú no sientas nada. Él puede estar obrando aunque tú no escuches su voz. Y cuando Esther lo entendió, respondió con valentía, iré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Dios está despertando ese mismo coraje en ti. Te está revelando que lo que parecía confusión es parte de un plan mayor, que lo que parecía casualidad es propósito en estado puro, y que si tomas el paso de fe, si hablas cuando tengas que hablar, si obedeces aunque tengas miedo, no solo serás salvo tú, sino que muchos serán alcanzados por lo que Dios hará a través de ti. Nunca subestimes el lugar donde estás. Puede ser que no veas a Dios, pero Él te posicionó, y pronto verás por qué. El quebranto de Job. Cuando perderlo todo revela lo eterno. Job 1:13-22, Job 42.16. 10. ¿Qué haces cuando todo lo que amas desaparece y Dios guarda silencio? ¿Dónde se sostiene tu fe cuando lo único que sientes es dolor? ¿Quién eres cuando ya no tienes nada? Job era un hombre íntegro. Temía a Dios, caminaba en rectitud, hacía lo correcto. Y aún así, fue quebrado como pocos hombres en la historia. En un solo día perdió sus riquezas, sus hijos, su salud, su estabilidad, su reputación. Y lo más duro, no obtuvo respuestas. Dios no se manifestó enseguida. No le explicó nada. Solo hubo silencio, dolor, luto y preguntas sin respuesta. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que mientras más te aferras a Dios, más cosas se te escapan de las manos? ¿Has clamado desde el suelo, con el alma rota, pidiéndole a Dios que al menos te explique por qué? Escucha esto con atención. La prueba de Job no fue una señal de castigo, fue una puerta al conocimiento más profundo de Dios. Porque hay cosas que no se aprenden en la abundancia. Hay revelaciones que solo llegan cuando tu alma está desnuda y quebrantada. Al final del proceso, Job no solo fue restaurado. Él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La mayor bendición no fue recuperar el doble, fue conocer a Dios como nunca antes. Y lo mismo puede pasar contigo. Dios no se ha alejado. Él ha estado observando, sosteniendo, guiando desde el silencio. Porque hay propósitos eternos que solo se revelan en el crisol del sufrimiento. Job nunca supo del todo lo que estaba pasando en el cielo. Nunca supo que su fidelidad estaba callando la voz del acusador ante el trono celestial. Nunca supo que su dolor era parte de una historia mucho más grande que él mismo. Y tú tampoco sabes lo que está ocurriendo en lo invisible mientras tú lloras. Tal vez tu fidelidad en medio del dolor está tocando generaciones que aún no han nacido. Tal vez tu historia está edificando a alguien a quien nunca conocerás. El quebranto nunca es el final, es el umbral de algo nuevo. Y cuando Dios restaura, nunca lo hace como antes, siempre lo hace con propósito multiplicado. Así que si estás en la noche oscura del alma, no pierdas la esperanza. Aún en el polvo Dios está presente. Aún en el silencio, Él sigue siendo fiel. Tu restauración está escrita. Tu recompensa ya fue declarada. Y tu historia, como la de Job, será testimonio eterno de que Dios es bueno incluso cuando todo parece estar mal. El valle de los huesos secos, cuando Dios resucita lo que tú diste por muerto. Ezequiel 37, 1-14. ¿Qué haces cuando miras a tu alrededor y solo ves ruinas? Cuando tus sueños, tus planes, tu esperanza parecen cadáveres olvidados en un valle seco,
Eso fue lo que Dios le mostró al profeta Ezequiel, un valle lleno de huesos esparcidos, blanqueados por el sol, sin vida, sin orden, sin propósito aparente, una imagen de derrota total, de lo que fue, pero ya no es, y quizás así te sientes hoy, como si lo que alguna vez tuviste, una familia fuerte, un ministerio floreciente, una relación sana, una pasión encendida, ahora es solo un recuerdo distante. Tal vez ves tu fe así, reseca, tu llamado así, inerte, tu futuro así, muerto. Pero, escucha bien, Dios llevó a Ezequiel a ese valle no para mostrarle muerte, sino para enseñarle lo que él puede hacer con lo que los hombres ya han enterrado. Y en medio de ese desierto espiritual, Dios hace una pregunta. ¿Podrán vivir estos huesos? No era una pregunta retórica, era una provocación divina. Porque a veces Dios no resucita lo que tú no estás dispuesto a declarar con fe. Ezequiel no respondió con lógica, respondió con humildad. Señor, tú lo sabes. Y entonces Dios le dio una orden. Profetiza sobre estos huesos. ¡Qué misterio! Dios podía dar vida directamente, pero no lo hizo. Eligió usar la boca del profeta, porque así también obra en tu vida. Él quiere que tú hables a lo que parece muerto, que tú declares palabra de vida sobre tu caos, que tú te atrevas a profetizar sobre tus huesos secos. Cuando Ezequiel obedeció, los huesos comenzaron a unirse. Luego vino carne, luego piel, pero aún no había vida. Entonces Dios dijo, profetiza al Espíritu. Y cuando lo hizo, el Espíritu de Dios vino y sopló vida sobre ellos, y lo que era un cementerio se convirtió en un ejército. ¿Ves lo que puede hacer Dios con lo que tú creías perdido? Lo que hoy parece ruina mañana puede ser instrumento de gloria. Lo que tú enterraste por dolor, por miedo, por fracaso, Dios lo puede levantar como testimonio vivo de su poder, pero Él necesita tu fe. Él necesita tu voz. Él necesita que creas que no hay nada tan muerto que Dios no pueda resucitar. Hoy te invito a hacer lo que hizo Ezequiel. Deja de mirar el valle con tristeza y comienza a hablarle con autoridad. Declara que tu propósito revive, que tu fe revive, que tu hogar revive, que tu alma cansada vuelve a respirar, porque cuando tú profetizas con fe, el Espíritu de Dios sopla sobre lo imposible y la vida regresa. La tormenta con Jesús en la barca. Cuando Dios está presente aunque todo se sacuda, texto base, Marcos 4:35, 41. ¿Has sentido que estás obedeciendo a Dios, pero el mundo a tu alrededor se está cayendo a pedazos? ¿Has estado en medio de una tormenta emocional, espiritual o física y te preguntas, si Dios está conmigo, ¿por qué me está pasando esto? Eso mismo vivieron los discípulos. Jesús les dijo claramente, pasemos al otro lado. No fue su idea, fue su dirección. Y sin embargo, a mitad del trayecto, se desató una tormenta feroz. Obedecieron, y la tormenta vino igual. Estaban con Jesús, y el agua igual entraba en la barca. ¿No se parece a tu vida en este momento? Has estado buscando a Dios. Sigues orando. Estás tratando de hacer lo correcto, pero la tormenta sigue. El diagnóstico médico no cambia. Las puertas no se abren. Las respuestas no llegan. Y lo peor, Jesús parece estar dormido. Eso sintieron ellos. El barco casi se hunde y el maestro dormido en la popa. Y entonces lo despertaron con un grito desesperado. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿Cuántas veces has sentido eso? Señor, ¿de verdad te importo? ¿Por qué no haces nada? Pero mira lo que sucede. Jesús se levanta, reprende al viento y le habla al mar como quien regaña a un niño inquieto. Y de pronto todo se calma.
El caos se somete, el pánico se disuelve, y queda el silencio más impresionante, la paz que solo Él puede traer. Entonces Jesús les dice algo profundo. ¿Por qué están tan asustados? ¿Aún no tienen fe? Y aquí está el secreto. El problema no era la tormenta, era la falta de revelación. Ellos aún no entendían quién estaba en la barca. Cuando tú sabes que el Creador del universo está contigo, no importa cuánto se sacuda tu mundo, sabes que no vas a naufragar, porque no estás solo, nunca lo estuviste. Jesús no les prometió un mar en calma, les prometió llegar al otro lado, y cuando Él promete algo, ni el viento, ni el mar, ni el diablo mismo pueden impedirlo. Hoy Dios te dice: deja de mirar la tormenta, mírame a mí. Yo estoy en tu barca, aunque parezca que no hablo, yo soy el que sostiene todo. No temas por lo que está pasando, no dudes por el ruido de las olas. Tu historia no termina en medio del mar, tu destino es el otro lado. Y lo que hoy parece caos, será el escenario de una paz sobrenatural que solo Cristo puede dar. No porque el mar se calme, sino porque tu corazón aprenderá a confiar en quien lo controla. El quebrantamiento de Pedro, cuando tu mayor fracaso es el inicio de tu llamado texto base. Lucas 22, 54, 62. Juan 21, 15, 19. Pedro no cayó porque no amaba a Jesús, cayó porque era humano. Prometió fidelidad hasta la muerte, pero en la hora más oscura el miedo le ganó. Y cuando el gallo cantó, su alma se rompió. ¿Alguna vez sentiste que traicionaste tu propia fe? Prometiste que ibas a cambiar, a resistir, a seguir firme, pero volviste a caer. Sentiste esa mezcla entre vergüenza, dolor y silencio. Como si Dios ya no quisiera mirarte, Pedro lo vivió. Negó al Maestro 3 veces. Y cuando sus ojos se cruzaron con los de Jesús, no hubo reproche, solo una mirada, una que decía: yo ya sabía y aún te amo. Pedro lloró, no solo por lo que hizo, lloró porque descubrió lo que era sin Jesús. Ahí comenzó su verdadero llamado, no el que nace del orgullo o la fuerza, sino el que brota del quebrantamiento. Jesús, tras resucitar, no lo buscó para reprenderlo. Lo esperó en la orilla, le preparó desayuno y le hizo una sola pregunta: ¿me amas? No le preguntó por qué cayó, le preguntó si aún lo amaba. 3 veces repitió la pregunta. Y 3 veces Pedro, con voz temblorosa, respondió que sí. Cada respuesta sanó una negación, cada afirmación una grieta del alma. Y entonces Jesús dijo: apacienta mis ovejas. Lo restauró, lo comisionó, le devolvió su lugar. Tu historia puede parecer muy diferente, pero en esencia es igual. Fallaste, te alejaste, te sentiste indigno. Pero hoy Jesús te llama, otra vez, no para condenarte, sino para preguntarte: ¿me amas? Si puedes responder que sí, aun con tu corazón roto, entonces todavía hay propósito. Dios no llama a los perfectos, llama a los que se dejan restaurar, los que han llorado por dentro, los que ya no tienen máscaras, los que aman a Dios con sus heridas expuestas. Pedro fue usado poderosamente no porque fue perfecto, sino porque fue restaurado, y tú también lo serás. Tu caída no fue el fin, fue el fuego que te forma. El quebrantamiento no destruye tu llamado, lo purifica, y cuando vuelvas a hablar de Jesús, lo harás con lágrimas, no de dolor, sino de gratitud, porque sabrás, como Pedro, que tu peor fracaso solo fue el inicio de tu verdadera misión. La zarza ardiente. Cuando Dios enciende el propósito en medio del desierto. Éxodo 3:1, 12. Moisés no estaba buscando un llamado, no estaba orando para ser usado. De hecho, ya había renunciado a todo. Después de haber sido príncipe en Egipto,
Terminó en el anonimato pastoreando ovejas en un desierto ajeno, 40 años sin palabra, 40 años sin señales, 40 años pensando que su historia había terminado. Pero es ahí donde Dios se manifiesta, no en el palacio, no en la juventud, no en la cima, en el desierto, en la vejez, en el olvido. ¿Te sientes así? Como si ya todo lo que soñaste quedó atrás, como si el tiempo pasó y Dios ya no te va a usar. Entonces escucha esto: la zarza aún arde y Dios aún llama. Moisés ve una zarza que arde pero no se consume. Ese fuego extraño lo atrae, lo saca de su rutina, y cuando se acerca, una voz lo llama por su nombre: Moisés, Moisés. Dios lo conocía, sabía dónde estaba, sabía su historia, sabía su pasado, y aún así lo llamó. Moisés respondió: heme aquí. Y esa simple respuesta cambió la historia de una nación. Tal vez tú también has estado huyendo. Huiste de Egipto, huiste de tu pasado, incluso huiste del fuego que una vez te ardía en el pecho. Pero el llamado de Dios no caduca. Él no llama al capacitado, capacita al que llama. Cuando Moisés comenzó a poner excusas: ¿quién soy yo? No sé hablar bien. Nadie me creerá. Dios no lo eligió por su elocuencia ni por su poder. Lo eligió por su disposición, porque cuando Dios encuentra un corazón disponible, puede hacer cosas sobrenaturales. Dios le dijo: yo estaré contigo. Esa es la mayor garantía del propósito. No se trata de lo que tú puedes hacer, se trata de quién va contigo. Y ese mismo Dios hoy te dice: he visto tu aflicción, he oído tu clamor, y he descendido para usarte. No importa si sientes que el desierto apagó tu fuego, Dios puede encender una zarza delante de ti. Puede despertar ese propósito dormido, porque aún queda pueblo que liberar. Aún hay cadenas que romper. Aún hay promesas que cumplir. Moisés volvió a Egipto, no con espada, sino con una palabra, y fue suficiente para quebrar un imperio. Tú también puedes volver al lugar donde fuiste herido, pero esta vez volverás con el fuego de Dios encendido en ti. No ignores el fuego, no ignores el llamado. Dios no ha terminado contigo. El desierto fue preparación, la zarza es señal, y la misión está por comenzar. El horno de fuego. Cuando la fidelidad en la prueba desata la presencia de Dios, Daniel 3, 1, 30. Imagina estar frente a una multitud que se inclina. Un rey poderoso ha dado la orden: adorar la estatua o morir. Y tú sabes que decir sí te salvará la vida, pero traicionará tu fe. ¿Qué haces cuando obedecer a Dios significa poner en riesgo todo lo que tienes? Sadrach, Mesach y Abednego enfrentaron esa decisión, y su respuesta fue firme: nuestro Dios puede librarnos, y si no, igual no nos postraremos. No se trata solo de fe, se trata de convicción. Una fe que no depende del resultado, sino de la fidelidad. Y la consecuencia fue inmediata. Fueron atados y lanzados a un horno 7 veces más caliente. No hubo milagro antes del fuego. El milagro ocurrió en medio del fuego. Y ahí está una de las enseñanzas más poderosas de toda la Biblia. Dios no siempre te libra del fuego, pero sí te acompaña en medio de él. Cuando el rey miró dentro del horno, se asombró. No echamos 3 hombres, yo veo 4, y el cuarto tiene apariencia de hijo de los dioses. Jesús estaba ahí, no antes, no después. En medio del horno, ¿te das cuenta? El fuego no fue castigo, fue escenario. Dios permitió esa prueba para revelar su presencia de manera gloriosa. ¿Y tú, qué estás viviendo hoy? ¿Sientes que estás en el horno de la enfermedad, del abandono, de la pérdida? ¿Sientes que hiciste lo correcto y aún así todo empeoró? Entonces, mira bien, no estás solo. Hay uno más en el horno contigo, y cuando salgas de ahí,
Como ellos, ni siquiera olerás a humo. Tu fe no solo saldrá intacta, saldrá fortalecida. Tu testimonio no será el de uno que evitó el fuego, sino el de uno que sobrevivió al fuego, con Dios a su lado. Y eso impactará a todos a tu alrededor. El rey Nabucodonosor, pagano y orgulloso, terminó adorando al Dios de Israel. Una nación vio a Dios porque 3 hombres decidieron ser fieles hasta el final. Hoy, tu fidelidad puede encender la fe de otros. Tu decisión de no rendirte, de no doblegarte, de seguir adorando en medio del horno, puede ser el catalizador de un avivamiento en tu casa, en tu iglesia, en tu entorno. No le temas al fuego. Dios ya está allí, esperándote en medio de las llamas. Y cuando todo termine, saldrás más fuerte, más puro, más lleno de gloria, porque el fuego que no te consume, te consagra. El proceso de José en Egipto, cuando el propósito se revela en la espera. Génesis 39 y 41a, veces Dios te da un sueño, pero no te dice cuánto vas a sufrir antes de verlo cumplido. José era un joven con un sueño celestial. Vio estrellas inclinándose ante él, gavillas rindiéndose a su gavilla. Lo que no sabía era que ese sueño lo llevaría por un proceso doloroso, largo y solitario. Fue vendido por sus propios hermanos, llevado como esclavo a un país extranjero, acusado falsamente por una mujer mentirosa, encerrado en prisión por un crimen que no cometió, olvidado por el copero a quien ayudó. ¿Dónde está Dios cuando el proceso duele más que la promesa emociona? Está ahí, formando, moldando, escribiendo una historia que solo comprenderás cuando mires hacia atrás. José no entendía, pero no se rebeló. Cada lugar donde fue puesto, decidió ser fiel. Como esclavo, sirvió con excelencia. Como preso, ayudó y administró. Como olvidado, esperó con el corazón anclado en Dios. ¿Y tú? ¿Cómo estás viviendo tu espera? ¿Te estás amargando por el retraso? ¿O estás permitiendo que Dios te forme en lo oculto? Porque en el reino de Dios no hay demora, hay diseño. Dios usó Egipto para preparar en José el corazón de un gobernador. Le enseñó idiomas, cultura, política. Le dio sabiduría, templanza, dominio propio. La cárcel fue la universidad de la gracia, y un día de la noche a la mañana el cambio llegó. El faraón lo llamó. José interpretó un sueño, y en cuestión de horas pasó de prisionero a primer ministro de la nación más poderosa del mundo. El hombre que fue vendido ahora vendía alimento a quienes lo despreciaron, y cuando sus hermanos se presentaron ante él, no hubo venganza. Hubo perdón, porque José entendía el propósito. Dios me envió delante de ustedes para preservarlos. Génesis 45, 5. ¿Ves? No era castigo, era comisión. Dios no lo estaba abandonando, lo estaba enviando. Y ese mismo Dios hoy te dice, lo que otros usaron para destruirte, yo lo usaré para salvar vidas. Es posible que no entiendas tu proceso hoy, pero cuando llegue la hora, todo encajará, y verás que lo que parecía olvido era parte de una obra perfecta. Dios nunca dejó de estar contigo en Egipto, y el palacio que viene será evidencia de que valió la pena no soltar su mano. El tiempo de espera de Ana, cuando tu clamor se transforma en milagro. Samuel 1:20. Ana no tenía hijos. Vivía bajo la presión de una cultura que consideraba la esterilidad como una vergüenza. Y para empeorar las cosas, la otra esposa de su esposo la provocaba constantemente, recordándole lo que no tenía. ¿Alguna vez sentiste que todos a tu alrededor avanzan mientras tú sigues estancado? ¿Has visto cómo otros reciben respuestas mientras tú sigues esperando y esperando? Ana lo vivía todos los años. Iba al templo, lloraba, oraba y no pasaba nada, hasta que un día su oración cambió.
Ya no pidió solo por un hijo, le ofreció ese hijo al Señor, y en ese momento su clamor rompió el cielo. El sacerdote Elí la vio y pensó que estaba ebria, pero Ana no estaba borracha, estaba desesperada, rogando con el alma, orando sin voz, y fue en ese clamor sin palabras donde Dios comenzó a actuar. ¿Sabes por qué? Porque Dios no ignora una oración nacida del quebranto. Ese mismo año, Ana concibió a Samuel, y no solo tuvo un hijo, dio a luz a un profeta que cambiaría la historia de Israel. Su espera no fue en vano. Fue la incubadora del propósito eterno. Muchos quieren el milagro rápido, pero Ana nos enseña que hay cosas que solo nacen después del llanto profundo, oraciones que son semillas, lágrimas que son fertilizantes, esperas que son vientres espirituales. Y cuando por fin tuvo a su hijo, Ana no se aferró a él, lo entregó a Dios, porque entendía que lo que Dios te da no es para que lo retengas con miedo, sino para que lo consagres con fe. ¿Y tú? ¿Qué has estado esperando? ¿Hace cuánto clamas por una respuesta, por una promesa, por una transformación? Hoy el cielo escucha tu voz. Dios ha visto tus lágrimas. Y así como Ana, tú también darás a luz. No necesariamente un hijo físico, sino una promesa, un ministerio, una respuesta, un nuevo comienzo. Algo que impactará no solo tu vida, sino a muchos después de ti. Y cuando llegue ese momento, sabrás que valió la pena cada año de silencio, porque Dios no te ignoró. Solo estaba esperando el momento exacto para hacer de tu historia una señal de su fidelidad. El propósito en la cruz, cuando el sufrimiento más cruel revela el amor más grande. Texto base: Isaías 53, Mateo 27, 32, 54. Ninguna historia revela el poder del propósito como la cruz. Ninguna herida, ningún abandono, ningún sufrimiento humano ha sido más profundo que el que Jesús soportó en el Gólgota. Y sin embargo, en ese momento de máxima oscuridad, Dios estaba cumpliendo su plan perfecto. Jesús no fue víctima, fue cordero voluntario. Él sabía a lo que venía, sabía que sería traicionado, escupido, azotado, humillado. Y aún así siguió, porque amaba, porque su propósito era redimirnos. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios no intervino durante la crucifixión? ¿Por qué no detuvo los clavos, los látigos, la burla? Porque la cruz no era el fracaso del plan, era el plan, y eso nos enseña algo poderoso. Hay dolores que no son castigos, son asignaciones. Hay sufrimientos que llevan propósito eterno. Jesús pudo haber llamado legiones de ángeles, pero eligió el silencio, eligió la entrega, eligió el camino más difícil. Y por amor a ti, y mientras colgaba en ese madero sin forma ni belleza, ensangrentado, solo, estaba venciendo al pecado, desarmando al infierno y abriendo el camino de la salvación. ¡Qué misterio! El momento más cruel de la historia humana se convirtió en el punto de partida de la redención más gloriosa. Y esa cruz sigue hablando hoy, cada vez que sufres sin entender, cada vez que obedecer te duele, cada vez que te sientes abandonado en tu proceso. Recuerda, el cielo trabaja en silencio, pero jamás deja de cumplir su propósito. Jesús resucitó. Y con su resurrección todo cambió. La muerte perdió su poder, el infierno fue vencido, y tú fuiste reconciliado con el Padre. ¿Ves? Dios no evitó la cruz, porque por medio de ella iba a salvarte. Y así también en tu vida, Dios puede estar usando lo que más duele para cumplir lo que más glorifica su nombre. No menosprecies tu cruz. Dios está escribiendo resurrección detrás de ella. Si llegaste hasta aquí, quiero que tomes un momento y respires hondo.
porque no muchas personas tienen la fuerza espiritual, la sed del alma y la disciplina del corazón para permanecer hasta el final de una palabra como esta. Tú lo hiciste. Eso dice mucho más de ti de lo que imaginas. Significa que hay algo encendido en tu interior. Significa que el Espíritu Santo está obrando en ti de una manera profunda. Significa que tu alma está siendo despertada a una verdad eterna. Todo tiene un propósito en Dios. Absolutamente todo. Nada en tu vida ha sido casualidad. Ni la pérdida, ni la traición, ni el silencio, ni siquiera esos años que pensaste que habías desperdiciado. Dios lo ha visto todo y lo ha usado todo. Tu dolor no fue en vano. Tu espera no fue ignorada. Tu proceso no ha sido un castigo, sino un taller secreto donde el Creador está forjando a alguien eterno. Hoy viste cómo el propósito se reveló en el foso de los leones, en la cárcel de José, en el horno de fuego, en la negación de Pedro, en el llanto de Ana y en la cruz de Jesús. Y ahora es tiempo de que lo veas en ti. Quiero que escribas en los comentarios esta frase: Dios está revelando propósito en mi historia. Hazlo como un acto público de fe, como una manera de decir: estoy aquí y entiendo que no he vivido en vano. Dios me está hablando. Cuando tú escribes, declaras. Cuando declaras, sellas lo que el Espíritu ha depositado en ti. Y también te pido que compartas este video, no solo porque nos ayuda como canal, sino porque tú puedes ser el instrumento que Dios use para que alguien más entienda su propósito. ¿Te imaginas cuántas personas hoy mismo están pensando que todo ha sido un fracaso? Y si este mensaje es la señal que están esperando, haz tu parte. Sé la voz que lleva esperanza. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. No te desconectes de lo que Dios está haciendo. Muchos no tienen una iglesia, pero aquí han encontrado palabra, dirección y consuelo. Este canal se ha convertido en iglesia para los que no tienen templo. No te quedes fuera. Sé parte. Apoya, ora, comparte, comenta, participa. Si estás suscrito, te felicito. Eres parte de esta comunidad de fuego, palabra y fe. Si aún no lo estás, ¿qué te detiene? No digas que amas la palabra si no estás sembrando donde te alimentas. No digas que quieres crecer si no te comprometes con lo que te edifica. La suscripción no es solo un clic, es un acto de fe, de unidad, de honra. Y antes de irte, no pauses este video aún. Quédate unos minutos más. La música que estás oyendo no es de fondo. Es un espacio para adorar, para meditar, para decirle a Dios en tus propias palabras: gracias por no soltarme. Cierra los ojos, levanta el corazón y dale gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo malo, por lo que entendiste y por lo que no, porque ahora sabe que todo tiene un propósito. Y no olvides, lo mejor de tu historia aún no se ha escrito. Sigue caminando. Dios sigue escribiendo. Amén.